Bueno, entonces vamos a empezar. Como les dije, por si acaso, para hacer que se comuniquen entre ustedes, porque no veo mucho mi celular para responder cuando estamos ya por pasar clases, o sea que les agradecería que alguien pueda comunicar a sus compañeros. Tengo nombres que no están en planilla, por lo tanto, obviamente no van a ser admitidos, ¿ya? Eh, poquito más, por favor. Tengo una persona, Ortuño Espada, sin embargo, no es el nombre que yo tengo en planillas. Mm, mm, Ya, entonces ahora ya estamos listos para poder empezar. Espinosa, habilite su cámara. José Manuel también. Víctor Manuel Ayala también. Dicen, estoy con cámara. Ahora recién apareció. Si ustedes ven otras cosas, entonces obviamente se sale de su cámara. Entonces, si van a estar en clases, por favor, una vez más, les recuerdo que la idea de ingresar en este tipo de sistema es que ustedes estén presentes con su atención, no solamente conectados. Entonces, si están viendo otras cosas en su celular, lógicamente se sale. Ya, entonces, si ustedes recuerdan, hemos llevado los huesos que nos faltaban de la cara, que les había dicho que además ahí voy a incluir lo que en esas diapositivas, lo que es el cornete inferior y unas cuantas diapositivas. Unas cuantas diapositivas de lo que es también la parte de cara en general. Y esas las voy a subir, por favor, un poquito de paciencia. Estoy tratando de que tengan un contenido suficiente, no solamente imágenes, obviamente, ¿no? Y entonces nosotros vamos a estar, eso se les va a subir a la plataforma. Ahora, nosotros ya vamos a estar listos para ver
y empezar a avanzar lo que corresponde a la cintura escapular y ir desarrollando esos huesos. Bueno. Todavía tengo algunos estudiantes. Un ratito, por favor, para que los admita. Si alguien podría comunicar a su curso, tengo Linet Alina Ortuño Espada, pero no tengo ese nombre en planilla. Ortuño Espada es Brisa en mi planilla, por lo tanto, otro nombre no se va a admitir. Entonces, agradezco que puedan comunicarse entre ustedes, entonces, por favor. Bueno. Entonces les decía, vamos a poder pasar a lo que corresponde, esta parte que ya pasamos un poco a lo que es los miembros superiores. En este caso, vamos a empezar por lo que corresponde a la cintura escapular. En estas primeras diapositivas está un poco de la nomenclatura que vamos a ir mencionando, sobre todo en esta parte. Un poco ya las conocemos, la nomenclatura, pero conforme las vamos encontrando, yo prefiero un poquito explicarlas conforme las vamos a encontrar. Y es de esa forma que lo hemos ido haciendo, ¿no? Sin embargo, de manera general, toda región donde nosotros mencionemos este término de faceta es el mismo que se refiere a carilla articular. Cuando hablamos de una faceta, es lo mismo que hablar de una carilla, ¿ya? Ahora, dependiendo un poquito del libro, pero básicamente es lo mismo. Fobia es una pequeña depresión, es como en algunos libros se llama fobia, en otros se llama simplemente una fosa. El cóndilo es una eminencia articular que tiene características de ser sobre todo convexa y además lisa. Y estos elementos los vamos a ir encontrando sobre todo en los huesos de los miembros superiores e inferiores. Les decía, la fosa es como una fobia, lo que pasa es que un poco más grande, varía la dimensión. El surco no es difícil de entender, en una incisura, el hiato y cuando se habla de un proceso es lo mismo que mencionar una apófisis, ¿ya? En algunos libros dice apófisis, en otros dice proceso, que es algo que ya hemos desarrollado también. Ahora vamos a hablar también dentro del desarrollo de lo que es miembros superiores e inferiores, de lo que son algunas partes de los huesos que las vamos a llamar tuberosidades, con diferentes nombres que se refieren a eminencias que son rugosas en el hueso, que son bastante notorias. También tubérculo, vamos a tener otras partes que se van a llamar trocánter, que son bastante pronunciadas y las vamos a ir conociendo. El epicóndilo es una porción elevada parecida a lo que es el cóndilo, solamente que está encima de lo que es el cóndilo. Por eso dice epicóndilo, o sea, encima de un cóndilo. El término de foramen, que es lo mismo que decir agujero. Y básicamente esos elementos son los que de manera muy general estoy mencionando los conceptos. Eso vamos a ir desarrollando cuando nosotros los vayamos a encontrar en las diferentes partes de los huesos, ¿ya? Y cuando hablamos de los miembros superiores, nosotros tenemos que recordar primero cómo está constituido el esqueleto humano, y ustedes saben que tenemos en la parte central del organismo lo que es la columna vertebral, arriba lo que es la parte prominente que es toda la cabeza con el cráneo y la cara, y tenemos una porción de donde se desprenden los miembros superiores, que es la cintura escapular,
y más en la parte terminal de lo que es la columna vertebral, tenemos la cintura pélvica, ¿no es cierto? Entonces, de esta cintura escapular se van a desprender lo que son los miembros superiores. Y estos miembros superiores constituidos por todas estas partes que corresponden al hombro, que vamos a tener por esta región, lo que va a ser el brazo, el antebrazo y la mano. Un momentito, por favor. Y ya, a sus compañeros que faltan. Estoy admitiendo. Esta cintura escapular de la que estábamos hablando va a estar constituida por estos huesos, que van a ser por la parte anterior lo que corresponde a la clavícula y a la parte posterior lo que corresponde a este hueso que es la escápula, llamada también omóplato, ¿ya? Después vamos a tener en el brazo formado por un único hueso que es el húmero, el antebrazo que está constituido por dos huesos, el cúbito por dentro y el radio por fuera, y la mano que está constituida por tres regiones, que van a ser el carpo, el metacarpo y lo que van a ser las falanges, ¿no? Correspondientes a los dedos. Cada uno de estos huesos nosotros los vamos a ir conociendo y desarrollando uno a uno. Entonces les decía, en el hombro, en esta cintura escapular, que más bien es el nombre un poco más correcto, tenemos en la parte anterior lo que es la clavícula y en la parte posterior lo que es la escápula. Esta cintura escapular es la que está uniendo lo que es el miembro superior con la caja torácica, es decir, con el resto de lo que es el esqueleto. Habíamos mencionado ya que tenemos el húmero conformando lo que es el brazo y el cúbito y el radio conformando lo que es el antebrazo. En la mano, estas regiones que corresponden al carpo, el metacarpo y lo que son estos huesos que son las falanges, ¿no es cierto? Aquí ustedes saben esto bien. Aquí tenemos lo que es el carpo. Y este carpo está constituido por dos filas de huesos. Una fila superior y una fila inferior. La fila superior constituida por lo que van a ser el hueso escafoide, semilunar, piramidal y el pisiforme. Y la fila inferior constituida por lo que es el trapecio, el trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Se denominan de esta manera fila superior y fila inferior por la disposición que tiene la mano, siempre recordando lo que es la posición anatómica, ¿ya? Ahora, toda esta fila, todos estos huesos que vemos aquí son los huesos del metacarpo. Y en este metacarpo, saben ya ustedes que estos huesos se denominan o se nombran como con una numeración de números cardinales, ¿no es cierto? Entonces, el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto metacarpianos, empezando desde el dedo pulgar. ¿Por qué estamos empezando de esta región? Porque estamos considerando el cuerpo en una posición anatómica y en la posición anatómica, si ustedes recuerdan, tenemos los brazos extendidos y las manos en supinación, es decir, la palma adelante y el pulgar hacia afuera. Esa posición se llama supinación, ¿no? Y es lo que siempre tienen, por favor, que recordar. Por eso les decía que la posición anatómica es sumamente importante para todo lo que se va a estudiar. Y estos que son los huesos que corresponden aquí son las falanges, huesos que corresponden a los dedos. ¿Cómo se nombran estos? Ustedes saben que tienen diferentes formas de nombrar. Se puede nombrar de esa manera como primero, segundo y tercera falange, o también se pueden nombrar como falange proximal
medial y distal. O también se puede nombrar como falange, falangina y falangeta. El que es el dedo pulgar, es el que solamente cuenta con la primera y la tercera falange, ¿no es cierto? Ya vamos a ir estudiando nosotros cada uno de estos huesos con sus características más importantes. Ya, entonces, como les decía, llegamos a lo que corresponde la cintura escapular. Y esta cintura escapular está formada por ambos lados, vamos a considerar, o sea que son dos clavículas y dos escápulas, ¿no? Eso es lo que corresponde a la cintura escapular. Y vamos a empezar con este primer hueso, que es la clavícula. Para estudiar la clavícula, nosotros conforme vayamos estudiando nos vamos a hacer preguntas que las vamos a ir respondiendo, y si ustedes toman nota así como si fueran preguntas, entonces a veces es un poquito más sencillo que estudiemos respondiendo lo que son preguntas. Ya, entonces empezamos con lo que es la clavícula. Este es un hueso par o impar. Es un hueso obviamente par, es un hueso considerado dentro de los huesos largos. Es un hueso que es no simétrico y está con una dirección transversal. Vamos a verlo mejor aquí. Ya. Entonces, les decía, aquí tenemos nosotros lo que es la clavícula. Tiene una dirección que es importante que nosotros nos demos cuenta cuál es la dirección de este hueso. Está primero entre lo que va a ser la escápula y aquí la presencia del hueso esternón, y aquí tenemos lo que corresponde al acromion de la escápula. Entonces la clavícula se encuentra entre el esternón y la escápula. Tiene una dirección que es una dirección oblicua que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Esa es la dirección que tiene esta clavícula. Este hueso tiene la forma de una S itálica, ¿no? Tiene una forma así, como de una S itálica. Les repito una vez más, está yendo de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Esa dirección. Así. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la parte superior del tórax anterior, ¿no es cierto? En lo que corresponde a la parte anterior de la cintura escapular. Ahora, ¿qué nos ofrece este hueso para su descripción anatómica? Este hueso va a tener dos caras. Ya. Entonces, les decía, va a tener dos caras. La que nosotros vamos a ver por aquí arriba es la cara superior. Esta de aquí abajo es la cara inferior. Va a tener además dos bordes. Un borde que va a ser borde anterior, borde posterior. Cara va a ser una cara superior y otra cara que va a ser cara inferior. Y además va a tener dos extremos. Un extremo que va a ser interno
que es el que va a ir hacia lo que es el esternón, y otro extremo que va a ser es el extremo interno y otro extremo que es el extremo externo. Además tiene dos curvaturas, una primera curvatura o curvatura interna y una segunda curvatura o curvatura externa. Entonces, en esta parte, si ustedes van a tocar y van a palpar con sus dedos lo que es la clavícula, cada uno de ustedes coloquen su mano donde consideran que es la unión de la clavícula con el esternón y van a seguir el recorrido que tiene su clavícula. Su clavícula hace una especie de curva, ¿no es cierto? Primero, y esa curva, ¿cómo es? Es una primera curvatura que tiene una concavidad que mira hacia atrás. Esa es una primera curvatura. Y después, si siguen el recorrido, va hacia arriba y hacia afuera y describe otra curvatura. Y esa segunda curvatura o curvatura externa tiene una concavidad que mira hacia adelante. Eso es sumamente importante para que ustedes se den cuenta de cómo son las curvaturas y entiendan bien todo el desarrollo de esta clavícula, ¿ya? Ya. Aquí está en diapositiva todo lo que acabamos de hablar. Les decía, tiene forma de una S itálica, tiene dos curvaturas, una interna y una externa, dos caras, una superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, y dos extremos. Uno interno, que es el que va hacia el esternón, que se llama extremo external. En algunos libros está como extremo medial. Y el otro extremo, que es el extremo acromial o extremo externo, en otros libros como extremo lateral. Y les decía, tenemos dos curvaturas. Una primera curvatura que tiene una concavidad que mira hacia atrás, que es la curvatura interna, o primera curvatura, le pueden decir, primera curvatura o curvatura interna. Y una segunda curvatura que tiene una concavidad que mira hacia adelante. Y nos vamos a lo que son las caras de la clavícula. En estas caras de la clavícula, si nosotros vamos a empezar con lo que es la cara superior, esta cara superior está en relación con lo que es la piel y tegumentos, porque si ustedes palpan lo que es su clavícula y lo que están tocando es la cara superior de la clavícula, entonces se van a dar cuenta que esta prácticamente se la puede palpar, ¿no es cierto? Entonces, si bien está recubierto por lo que es el músculo cutáneo, sin embargo, es un músculo bastante delgado y precisamente por eso es que nosotros podemos palpar lo que es esta clavícula. Entonces, vamos a venir aquí. Este músculo es el que nosotros palpamos, que es sumamente delgado, y fíjense, debajo está lo que es la cara superior de la clavícula, ¿ya? Entonces, en esta cara superior nosotros vamos a tener inserciones musculares que son importantes. Lo que estamos viendo aquí, toda en esta figura es cara superior, es una clavícula vista desde arriba. ¿Ya? Entonces, en la cara superior, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener inserciones musculares. A este nivel, a ver, voy a poner otro color para que se note mejor. Esto va a ser la parte interna, es decir, y esto va a ser la parte externa. Esto es posterior y esto es anterior. ¿Ya? Lo que estamos viendo es cara superior. En esa cara superior, aquí tenemos la inserción
para el músculo deltoides y aquí atrás para el músculo. Hacia esta región interna tenemos otro lugar para inserción de ¿quién? Del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ir a ver aquí. Este músculo, que es el pectoral mayor, se lo menciona más en inserción del borde más que de la cara, ¿ya? En la cara superior, este es el músculo deltoides. Este músculo deltoides, si se dan cuenta, es un músculo que está formado por varios haces. Aquí tenemos uno anterior, una región que es media y otra posterior, que es un músculo que prácticamente está formando lo que es el hombro. Entonces, aquí estamos viendo, esta es la porción del deltoides que se está insertando en esta cara superior de la clavícula. Ahora, ese otro músculo es el músculo trapecio. Como ustedes ven, también está yendo a la cara superior de la clavícula. Ustedes van a notar cuando quieran saber cuál es el músculo trapecio, que bueno, lo están viendo aquí, pero ustedes van a notar en ciertas épocas en que uno se encuentra de por sí bastante tenso y todo eso. Entonces, a veces ustedes saben que los músculos se contraen y precisamente este músculo trapecio es el que muchas veces sentimos como si estaría endurecido y uno se toca esta parte del hombro y la siente como si fuera bastante, tiene una sensación de pesadez y todo eso. Entonces volvemos aquí, que es lo que nos interesa, ¿ya? Aquí tenemos el músculo deltoides y aquí atrás el músculo trapecio y aquí tenemos el esternocleidomastoideo. Para que ustedes se encuentren el esternocleidomastoideo, lo único que tienen que hacer es, este es el músculo esternocleidomastoideo, este vamos a ocultar. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Y si ustedes un poco se quieren dar cuenta en su cuerpo por dónde estará, fíjense, ¿por qué se llama así? Porque está teniendo fibras que se van a insertar en lo que es el esternón. La parte de cleido viene referida a lo que es la clavícula. Y aquí la región que corresponde a la parte posterior de lo que va a ser la región mastoidea, ¿ya? Si ustedes que están viendo la cámara, por ejemplo, hacen la cabeza a un lado, van a poder sentir ahí una parte de tensión. Encuentren primero su clavícula y después hagan su cara a un lado y ahí van a poder encontrar fácilmente lo que es ese músculo. Miren a un lado, girando la cabeza y van a encontrar lo que es ese músculo esternocleidomastoideo. Ahora, aquí básicamente lo mismo, ¿ya? Ya, hemos visto lo que es la cara superior. Ahora la cara inferior, ¿cómo será esta cara inferior? ¿Qué es lo que más nos interesa? Esta cara inferior, si nosotros estaríamos sosteniendo el hueso, nos daríamos cuenta que la cara superior, que es la que acabamos de explicar, es una cara básicamente lisa. En cambio, la cara inferior nos podemos dar cuenta cuál es, porque es una cara que tiene más, es mucho más accidentada, tiene mucho más rugosidades y además tiene un canal que es bastante notorio. ¿Ya? Mami, ¿qué va a comer el Bryce? ¿Cómo que va a comer el Bryce? Ay, no. Sí, lo voy a descubrir.
Ya. A ver. ¿Qué va a comer no sé quién? No sabemos. Ya, entonces les decía, hemos explicado lo que es la cara superior y ahora nos vamos a lo que es la cara inferior. En esta cara inferior, que va a ser esta que tenemos aquí, inferior obviamente va a estar abajo, vamos a tener nosotros una cara que es bastante accidentada y tiene bastantes rugosidades. Tiene un canal central que es sumamente importante y ahí en este canal se llama canal del subclavio porque es este músculo, el que está aquí pintado de celeste, el que se inserta y este músculo es el músculo subclavio. Entonces, esta cara inferior de la clavícula tiene que formar un canal para este músculo precisamente. Aparte de eso, esa parte central que tiene un canal, en los extremos tiene dos rugosidades. Estos son bordes aquí. Este es ese canal del subclavio que yo les estoy mencionando, ¿ya? No se vayan a guiar por esto, ni por esto. Estamos en cara que es inferior. Aquí en la cara inferior yo tengo en la parte central un canal profundo que es el canal del subclavio. Después tengo otras zonas rugosas, una interna para el ligamento costoclavicular y en la región externa tengo dos zonas que son rugosas. Uno para el ligamento conoide y otro para el ligamento trapezoide. Eso es lo que yo tengo, no es cara interna, es cara inferior. Ahora nos vamos a lo que son los bordes. Los bordes que van a seguir el trayecto de lo que es este hueso, que habíamos dicho tiene una forma de S itálica, van a ser un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior es un borde obtuso. ¿Qué quiere decir esto de obtuso? Que es más o menos redondeado. Y como ustedes han visto en esta imagen que se les ha mostrado, va a prestar inserción aquí. Aquí vamos a tener lo que es el borde anterior y este músculo que se está insertando en el borde anterior, este es el músculo pectoral mayor. Más hacia afuera, el deltoides que se estaba insertando en la cara superior también va a llegar a insertarse en el borde anterior. ¿Por qué? Porque como están en su cara superior y obviamente el hueso es de dimensiones reducidas, entonces es como si fuera a rebalsar lo que va a ser lo de la cara superior, un poquito va a rebalsar hacia el borde anterior, ¿ya? El borde posterior, a diferencia del anterior que decíamos que era más o menos redondeado, es un borde que es más bien un poco más delgado y agudo, es decir, es más notorio. ¿Y quién se va a insertar ahí? El esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Por qué? Porque recordemos que los hemos nombrado en la cara superior a este esternocleidomastoideo, lo hemos nombrado en la cara superior. Pero de esta cara superior va a rebalsar y va a ir al borde. Y aquí atrás habíamos mencionado a ese otro músculo que era el trapecio. Entonces, ese trapecio también, además de estar en la cara superior, va a estar en lo que es el borde posterior también. Entonces vamos a venir aquí. En esta diapositiva es donde vamos a repasar.
y por favor atiéndanme bien para que estemos ubicados. Primero lo que estamos viendo aquí, en esta diapositiva, esta va a ser una vista superior, o sea que esta es la cara superior y esta es la cara inferior. Esto va a ser interno y esto va a ser externo. ¿Y cómo yo puedo diferenciar lo que son los extremos? El extremo externo es este que es mucho más amplio y es aplanado en sentido de arriba hacia abajo, es aplanado de arriba hacia abajo. Entonces estamos pero ahorita en lo que son las caras. Cara superior. ¿Ya? Esto va a ser borde anterior. Lo que yo ahorita estoy pintando es borde anterior. Y lo que yo voy a pintar aquí es borde posterior. Ese es borde posterior. En la cara superior, ¿qué músculos teníamos? Hacia la parte interna, lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Hacia la parte externa, aquí músculo deltoides y aquí músculo trapecio. Ahora, borde anterior. En este borde anterior va a venir lo que es el músculo pectoral mayor en el borde anterior y también va a venir lo que es el deltoides, que estaba, si bien estaba en la cara superior, también aquí se inserta. Ahora, borde posterior. Aquí voy a tener al esternocleidomastoideo, que estaba aquí y que rebalsa a lo que es el borde. Y aquí al trapecio, que si bien lo encontraba en la cara superior, también lo voy a encontrar en el borde. Ahora, en la cara inferior, que hemos estudiado, que en la cara inferior tengo aquí un canal que se llama canal del subclavio. ¿Para quién? Para el músculo subclavio. Y aquí zonas rugosas. En la parte interna, una zona rugosa para el ligamento que va a unir lo que es la primera costilla con la clavícula, entonces se llama costo clavicular. Y más en la parte más externa, partes rugosas para ¿quiénes? Para ligamento conoide y ligamento trapezoide. Así se llama. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctora. La última parte, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Cuál última parte? De la cara inferior. Ah, ya, en la cara inferior. Tengo un estudiante que estaba con la mano levantada, creo. ¿Quién era? Yo, doctora, buenas noches. Sí, era la misma pregunta, doctora. Ah, ya. Ya, en esta cara inferior tengo al medio lo que es el canal del subclavio. Hacia la parte interna, ¿por qué les digo hacia la parte interna? Porque esto es extremo interno, o sea, el extremo que se articula con el esternón. Y este es el extremo externo, el extremo que se articula con la escápula, ¿ya? Entonces, hacia la parte interna tengo lo que es una impresión rugosa o una zona rugosa para el ligamento costoclavicular y hacia la parte externa tengo dos zonas rugosas, una para el ligamento conoide y otra para el ligamento trapezoide, así se llama. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de lo que son los extremos. Y les decía, tenemos un extremo que es interno y otro extremo que es externo. Este extremo interno, que también se llama extremo external. ¿Por qué extremo external?
porque es el que se va a ir a articular con lo que es el esternón, ¿no? Entonces, por eso el nombre de extremo esternal. Tiene una carilla aquí, una carilla articular. Puede ser de una forma más o menos cuadrada o puede ser una forma más bien ovalada y es la que se va a ir a articular precisamente con lo que es la carilla que nosotros vamos a encontrar en el manubrio del esternón. Ahora, el extremo externo, que es el que estamos viendo aquí, que se llama más bien extremo acromial. ¿Por qué acromial? Porque va a ir a articularse con el acromion de la escápula. Es un extremo que es aplanado en sentido de arriba hacia abajo, o sea, en este sentido. Aquí va a estar la porción de hueso. Entonces es como si lo hubiéramos aplanado en ese sentido. Y ese es el que va a ir, va a tener una carilla ovalada, que es la que va a ir a articularse con otra carilla que vamos a encontrar en el acromion de la escápula. Ahora, todo lo que hemos hablado, nosotros lo vamos a ir a ver ahí en esas otras imágenes. Ya. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la cintura escapular. ¿Ve? Eso es lo que estamos viendo. Y aquí tenemos lo que es la clavícula y atrás tenemos lo que corresponde a la escápula. En la clavícula hemos dicho, vamos a tener qué partes anatómicas. Eso, por favor, tienen que recordar bien y les estoy repitiendo bastante. Vamos a tener una cara superior, una cara inferior. Vamos a tener dos bordes, un borde anterior, un borde posterior, un extremo interno y un extremo externo. Ahora, lo que nosotros podemos ver aprovechando este tipo de imagen, ya. Perdón, se salió un ratito. Ya. Entonces, les decía, lo que podemos ver son los ligamentos. Les he dicho que en el extremo, en la cara inferior, en el extremo, que es aquí abajo se supone que es la cara inferior, y en ¿qué vamos a tener? Tenemos un canal, ¿no es cierto? Que es el canal del subclavio. Entonces, este canal va a estar aquí en la cara inferior. Y aparte de eso, del canal, ¿qué teníamos? Teníamos una zona rugosa en la parte externa. ¿Para qué? Para unos ligamentos, que son ligamento conoide, que es este que estoy pintando, y ligamento trapezoide. Estos ligamentos son los que en la cara inferior van a dejar su huella y van a hacer que en el hueso esté una zona como rugosa, áspera en el hueso. Esos son los ligamentos. Conoide y trapezoide, que son ligamentos que están yendo de lo que es la cara inferior de la clavícula, de la parte que es externa, hacia lo que es esta apófisis de la escápula. La apófisis coronoides. ¿Ya? Ahora, a ver. Ahora, cuando hemos hablado de lo que es,
el extremo interno, hemos dicho que en el extremo interno, también en cara inferior, había una zona rugosa también para ¿quién? Para otro ligamento que era ligamento costoclavicular. Y el ligamento costoclavicular es el que va a venir aquí a unir lo que es la cara inferior con la primera costilla. Entonces aquí vamos a tener ligamento costoclavicular. ¿Entendido? ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta? Algo que no se haya entendido o que ustedes hayan quedado confundidos en alguna parte. Algo que les quiero aclarar. Si ustedes se fijan, por favor, y fíjense bien, aquí se nota bastante lo que es este extremo, que es prácticamente un extremo abultado, ¿ya? Si nosotros tendríamos el hueso, lógicamente que tocando el hueso todo es mejor. Sin embargo, nos podemos ubicar en que este extremo es un extremo abultado, es un extremo que tiene una carilla articular. Esta carilla puede ser más o menos cuadrilátera o puede ser una carilla más bien ovalada, que es muy distinto al otro extremo que tiene este hueso. El otro extremo de este hueso, si ustedes se fijan de esta manera, ahí, entonces cuando uno toca el hueso es una parte aplanada, es como si lo hubiéramos agarrado así, en este sentido y así, y lo hubiéramos aplanado de hacia abajo, a eso se refiere. Cuando les decía que era una parte más plana, es bastante notorio en el hueso. ¿Entendido? Ahora. Aquí está una parte de la diapositiva donde nos está hablando de estos, de cómo se diferencian estos extremos, de lo que ya hemos hablado, y un poco de repaso simplemente para que ustedes vayan a darse cuenta cómo es este hueso. Entonces, en los estudios que ustedes vayan a hacer, tienen que darse cuenta de la normalidad que tiene este hueso, cómo es este hueso cuando se lo ve en condiciones normales, para que se den cuenta cuando va a estar el hueso en condiciones que no van a ser normales, sino más bien patológicas, ¿no? Están viendo que el hueso sigue una sola línea en lo que es la parte del cuerpo en sí, del hueso aquí con lo que es el extremo interno. Y si se fijan, aquí ha sufrido una lesión el hueso, ¿no? Aquí no lo vemos íntegro, esta parte está accidentada, obviamente una fractura y en este caso con desplazamiento. ¿Por qué? Porque no solamente se ve una línea, sino que se ve claramente que el hueso ha sido desplazado de su lugar, que su parte se ha hecho superior y esta porción se ha hecho inferior. Por lo tanto, obviamente no es algo normal. Y eso es precisamente, esta sí es una imagen en que se ve totalmente sano el hueso y normal. Eso es lo que ustedes tienen que ir diferenciando. Yo esta parte simplemente les doy como referencia. Ustedes tienen otra asignatura en segundo que es anatomía radiológica, donde seguramente ven ya mucho más especializado lo que corresponde a la carrera en sí, de las imágenes que ustedes tienen que aprender ya dentro de las diferentes situaciones en las que van a ver como fracturas y todo eso. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? Ahora puedes repetir lo de las curvaturas, por favor. Las curvaturas. Ya.
Hemos dicho que vamos a tener una curvatura que va a ser interna y una que va a ser externa. ¿Ve? Ahora, las podemos llamar también como primera y segunda curvatura. A ver, un ratito vamos a cambiar esta. Ya. Ahora sí. Ya, entonces les decía, tenemos una primera curvatura o curvatura interna y una segunda curvatura o curvatura externa. La primera curvatura nos dibuja una concavidad que mira hacia dónde, hacia atrás, está cóncavo de esta manera. Por eso les decía, ustedes toquen su clavícula desde la parte, desde esta parte donde se articula con el manubrio del esternón y sigan el recorrido que tiene el hueso. Primero va hacia adelante, entonces la concavidad está hacia atrás y después describe una curva cuya concavidad mira hacia adelante. Ahora, yo estoy hablando de las concavidades. Lógicamente también se puede describir desde las convexidades y si vemos de esta manera es mucho más claro. Aquí es cóncavo hacia atrás y es convexo hacia adelante, la segunda, ¿no ve? La primera cóncavo hacia atrás y es cóncavo hacia adelante, la segunda curvatura. Eso hablando de las curvaturas. Ahora, perdón, de las concavidades. Ahora, si yo quiero hablar de convexidades, entonces obviamente digo, la primera curvatura es convexo hacia adelante y la segunda es claro, la primera es convexo hacia adelante y la segunda es convexo hacia atrás. Eso ustedes lo pueden describir como deseen, pero me tiene que dar, obviamente me da el mismo resultado, porque es la misma forma de la clavícula y son las mismas curvaturas. Aquí estamos viendo lo que va a ser, una vez más vamos a mencionar, cara superior, cara inferior. Borde anterior, el borde posterior, que no lo vemos, extremo interno, extremo externo, extremo externo, extremo interno, y las curvaturas que ya las hemos visto, ¿no? Entonces, este hueso, para poder describirlo, que hemos dicho, tiene caras, bordes, extremos y curvaturas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido o que les quede alguna duda? Hemos hablado de los músculos y eso por favor tienen que recordar porque sí se pregunta, porque en esta parte es bastante sencillo, o sea, la parte muscular aquí no es compleja. Está cubierto por este músculo que es el músculo platiz. Lo está cubriendo ese hueso prácticamente en su cara superior y está cubierto por tegumentos, es decir, por la piel, ¿no ve? En la cara superior, ¿quiénes están insertando? Aquí, hacia la parte interna, el esternocleidomastoideo. Hacia atrás, aquí está el
trapecio y aquí está el deltoides. Eso sería cara superior. Ahora, cuando hablamos de bordes, borde anterior, que aquí podemos aprovechar de ver el pectoral mayor, también aquí va a estar el borde. Entonces, también el deltoides y en el borde posterior que va a estar aquí, también el trapecio y aquí atrás que va a estar el borde posterior, el esternocleidomastoideo también. ¿No es cierto? Ahora, vamos a borrar un poco esto para que podamos ver. Cara inferior. En cara inferior, un solo músculo. ¿Cuál es? El subclavio. Y para este músculo, precisamente el hueso le ofrece un canal del mismo nombre. Ese es el músculo subclavio. Aquí están estos ligamentos conoide y trapezoide. Y por aquí va a estar el ligamento que va a ir a costoclavicular, que va a ir de la primera costilla a la clavícula. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, las siguientes clases ya vamos a ir haciendo preguntas de lo que es todo lo que ya se ha avanzado de huesos hasta la clavícula. Bueno, entendido, les voy a ir haciendo preguntas. Todo lo que ustedes respondan o no respondan, ya saben que es para su nota de práctica, ¿ya? Y aparte van a tener unos trabajos que van a ir haciendo, que les voy a ir indicando que van a hacer directamente para que se vayan acumulando su nota de práctica. Pero eso les voy a indicar más adelante, no se preocupen. Eso es lo que hemos avanzado hasta hoy día. La siguiente clase vamos a avanzar lo que es escápula y luego los otros huesos que son los que nos interesan. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que decir? Nada. Bueno, entonces si no tienen nada que decir, nos estaríamos encontrando el miércoles. Ya, muchas gracias. Espero que estén bien, que estén sanos, que se cuiden, que se abriguen y que estén bien no solamente ustedes, sino obviamente también sus familias y que tengan la tranquilidad suficiente para poder además tener las ganas de aprender y estudiar. No va a ir por sí solito, no se va a aprender anatomía solo viendo la pantalla ni solo escuchando. Anatomía tienen que aprender escribiendo, escuchando, dibujando, anotando. Todo eso es lo que tienen que hacer y van a ver que va a ser la única forma en la que quede grabado en ustedes lo que se va sembrando. ¿Ya? Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego,